Conviértanse y crean en el Evangelio. Marcos 1:15. Bienvenidos. Es un nuevo despertar con Dios. Dios te bendiga en este nuevo día. Estamos haciendo el camino de la Cuaresma para renovar nuestra vida al encuentro con Dios. Es un tiempo de conversión donde de manera especial nos ejercitamos espiritualmente en la oración, en la escucha de la palabra, en el discernimiento del corazón para hacer la voluntad de Dios. Estos 40 días de la Cuaresma que estamos transitando son para hacer ejercicios de discernimiento. ¿Qué quiere Dios en nuestra vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Son tiempos para darnos cuenta si estamos llevando bien o mal nuestra vida. Son tiempos para tomar conciencia si la orientación que estamos dándole a nuestra vida nos está llevando hacia Dios o nos está alejando de Él. Hoy los invito a orar y a reflexionar sobre esta conversión al Evangelio de la que Jesús nos habla. Comencemos orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, gracias por la vida, por este momento maravilloso que nos das de encuentro contigo. Padre, te bendecimos. En el nombre de Jesús invocamos el Espíritu Santo, que venga en nuestra ayuda y nos guíe en la oración. Ven, Espíritu Santo, envía un rayo de tu luz sobre nosotros, que nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro intelecto, también todo nuestro ser esté iluminado por tu presencia. Espíritu Santo, que podamos discernir en el corazón la voluntad de Dios y hacerla. Ven, Espíritu Santo, y danos la fuerza, la capacidad, el poder para hacer las obras que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo de la Cuaresma. Ven, Espíritu Santo, y danos ese discernimiento para entender, comprender lo que Dios quiere de nosotros y ponerlo en práctica para que nosotros vivamos una conversión verdadera, real, auténtica, como el Señor, como tú quieres. Bendito Dios. Gracias, Señor. Y bendice a cada persona que se une en este momento a través de la radio, a través de la televisión, de los medios digitales para vivir esta experiencia. Gracias, Señor, a ti la gloria, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio de predicación diciendo que el reino de los cielos está cerca, que el tiempo se había cumplido y que era necesario convertirnos y creer en el Evangelio. Estas dos cosas, convertirnos y creer en el Evangelio, realmente en la práctica son una conversión al Evangelio. Es necesario cambiar de vida, es necesario darle una nueva orientación a nuestra vida a partir del Evangelio. Es decir, para vivir el Evangelio, para vivir la gracia del Evangelio, debe haber una disposición distinta del ser humano, un cambio de corazón, un cambio de vida. Convertirnos al Evangelio es convertirnos a la novedad de Dios, de su gracia, de su palabra, de su presencia. La conversión es al Evangelio, la conversión es a Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? Evangelio en el griego, su significado es una buena noticia. Aquí se trata de la buena noticia del don de Dios, de la acción de Dios, de la manifestación de Dios, de cómo Dios se revela, de cómo Dios se manifiesta y con qué intenciones lo hace. Dios se revela, se manifiesta en el Evangelio con el nombre de su Hijo Jesucristo como un Dios de amor, de gracia, de vida, de perdón, de salvación y esperanza para toda la humanidad. Juan 3:16 dice: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único Jesucristo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La revelación de Dios y su evangelio es una revelación de su amor hacia todos nosotros. Tanto nos ha amado Dios
que nos ha dado a su Hijo Jesucristo. No nos ha condenado, no nos ha rechazado, nos ha amado y nos está amando en el Hijo que es Jesús, para que todos tengamos vida en Él. Ya el apóstol Pablo diría luego que el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todos los que creen en Él. Por eso dirá, no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para la salvación de todos. De manera que el Evangelio es una revelación de Dios, de su amor, de su poder en los seres humanos. Cómo Dios se revela en seres humanos, cómo Dios actúa en seres humanos. Y la pregunta es si Dios está revelando en mí, si Dios está actuando en mí, si yo estoy viendo la manifestación de Dios en mi vida o no. Y si la orientación que yo le estoy dando a mi vida es hacia Dios o me está alejando de Dios. ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Estoy tomando buenas decisiones? ¿Estoy cumpliendo con el propósito de mi vida? ¿Sé cuál es el sentido de mi existencia? Estos días de Cuaresma son para vivir una conversión al Evangelio, es decir, a la gracia de Dios. Y para hacerlo hay que hacer un discernimiento y hay que tomar decisiones y hay que examinar la vida si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para acercarnos más a Dios y vivir su palabra o no. El Evangelio concretamente es el propio Jesús. Jesucristo es el Evangelio de Dios. Él encarna el amor de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios y la revelación de Dios para todos los seres humanos. A Jesucristo lo vemos en el Evangelio entre los hombres, lo vemos predicando a las multitudes, pero también predicando a solas, persona a persona. A Jesucristo lo vemos acercándose a los enfermos, a los pobres, a los pecadores, lo vemos enseñando a los discípulos, lo vemos dando una palabra profética para la ciudad y para las autoridades de la época, y trayendo Jesús esperanza con sus palabras, pero también con sus acciones. Por supuesto que el culmen de la vida de Jesús está en su muerte y en su resurrección, y allí está el corazón del Evangelio, porque allí Jesucristo trajo la salvación para toda la humanidad, canceló nuestra deuda, perdonó nuestros pecados y nos dio la posibilidad de un nuevo comienzo, de una nueva vida. Esta es la conversión a partir del encuentro con Jesucristo y de su muerte y resurrección. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 425, nos dice: el Evangelio es Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que murió y resucitó para la salvación de todos los hombres. Predicar el Evangelio es anunciar a Cristo, el camino, la verdad y la vida. El Evangelio es Jesucristo. También el Papa Francisco, en su encíclica Evangelii Gaudium, nos enseña: el Evangelio es la alegría del amor de Dios que nos salva y nos llama a una vida nueva. No es solo una doctrina, sino un encuentro con Cristo que transforma la vida. Atención con este mensaje. El Evangelio no es solamente una doctrina. El gran problema que tenemos muchos de nosotros en la fe es que nos quedamos solo en doctrinas, es que nos quedamos solo en creencias, que están bien, por supuesto, que son de Dios, pero que no son el Evangelio mismo. El Evangelio mismo no es simplemente una doctrina, no es simplemente una creencia, es una persona, es una relación entonces con una persona. Esta persona es la persona de Jesucristo. El Evangelio no es una doctrina, no son normas, no son leyes, tampoco son prácticas cultuales o rituales externas, no. El Evangelio es vida. El Evangelio son prácticas existenciales. El Evangelio es una vida nueva, orientada de acuerdo a Dios, impulsada por el Espíritu Santo,
discernida en el Espíritu Santo y decidida en el Espíritu Santo de acuerdo a la voluntad de Dios. El Evangelio es entonces una vivencia, es un proyecto de vida, es un programa de vida, es una manera de vivir. Es aquí donde quiero insistir en este mensaje de hoy, que el Evangelio es una manera de vivir, y si se nos habla de una conversión al Evangelio, se nos está diciendo una conversión en la forma que vivimos. No es posible que en una sociedad altamente creyente en Dios, al mismo tiempo seamos altamente violentos, altamente orgullosos, altamente corruptos, altamente deshonestos. Algo no estamos haciendo bien. Y puede que digamos, no, yo sí voy a la iglesia, no, yo sí voy a misa, no, yo sí oro, pero si sigo llevando una vida en las prácticas de la corrupción, no estoy teniendo esa conversión, no tengo esa conversión. Si sigo en la violencia, si sigo en los egoísmos, si sigo en los egos inflados, no estoy teniendo esa conversión. La conversión no es solamente doctrinal, saber doctrinas. La conversión no es solamente moral, cambiar, dejar unas cosas, sino que es ante todo hacer una vida nueva de acuerdo con Dios, de acuerdo con el Señor. San Agustín decía al respecto: el Evangelio no es solo para ser leído, sino para ser vivido. El Evangelio es vida, el Evangelio es proyecto de vida, el Evangelio son prácticas de vida, prácticas existenciales. Jesús no se dedicó durante su vida a elaborar grandes discursos, a dar grandes enseñanzas de teología. No, lo que hizo Jesús fue práctica, fue amar, perdonar, servir, acompañar, escuchar, transformar la vida de las personas. Y esto lo hizo con la gracia y el poder de Dios, del Espíritu Santo. De manera que estamos llamados a vivir el Evangelio en la vida práctica, en la vida cotidiana. El Evangelio, convertirnos al Evangelio, es vivir la gracia del Evangelio. No solamente entenderla, sino vivirla, asumirla, asimilarla y ponerla en práctica. Un ejemplo de esto son las bienaventuranzas. Cuando Jesús da el sermón del monte y nos enseña allí las bienaventuranzas, nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que trabajan por la paz, bienaventurados los perseguidos por la justicia. Y está hablando de otra manera de vivir, distinta a la que el mundo nos propone. El mundo nos propone una manera de vivir que se caracteriza por el orgullo, por la autosuficiencia, por la indiferencia, por la acumulación de cosas materiales. Jesús, por el contrario, dice: bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Nos invita a vivir desde la humildad. Nos invita a vivir desde la confianza y la dependencia en Dios. Nos invita a vivir desde la libertad frente a los bienes materiales. Jesucristo nos dice: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Nos invita a vivir desde la compasión, desde la misericordia, no desde la indiferencia o el egoísmo que nos propone el mundo. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Es con mansedumbre, es con humildad, es con confianza en Dios como se llegan a poseer las cosas, no con violencia, como el mundo nos enseña. Y esta es la conversión, vivir las bienaventuranzas, tener una nueva manera de vivir que se caracteriza por vivir a la manera de Jesús, por vivir como Jesús nos enseña a vivir, bajo el amor, la humildad, la compasión, la verdad, la justicia, la paz,
la alegría. Esta es una nueva manera de vivir, pero no solo hacia adentro, sino también hacia afuera, porque todo esto se debe traducir en un servicio, en una acción hacia los demás que expresa lo que vivimos en nuestro corazón. Jesucristo mismo dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir. Vine a servir y a dar la vida en rescate por muchos. También a sus discípulos en otro momento les lavó los pies y les mandó hacer esto. Tal vez la conversión que el Señor nos está pidiendo en este tiempo es no solamente que reafirmemos nuestras creencias en Dios, que por supuesto están muy bien y son maravillosas, sino que juntamente con ese reafirmarnos en la fe que tenemos, cambiemos nuestra manera de vivir, cambiemos nuestra manera de actuar, cambiemos nuestra manera de relacionarnos con Dios, con las personas, con nosotros mismos, hasta con la creación, porque en todo vemos la obra de Dios y la presencia de Dios, y entendemos que Dios tiene una voluntad y un propósito con la creación, con las personas, con uno mismo, y ese propósito, esa voluntad de Dios es de bendición, es de salvación, es de vida en abundancia, es de alegría para todos, es desde el amor. Así que aquí hay una verdadera conversión, que es ese cambio interior, ese cambio de la persona, ese cambio de uno mismo, pero ese cambio en la manera en que yo vivo, ese cambio en mi vida práctica, en mi vida ordinaria. Conversión al Evangelio quiere decir que ahora yo vivo en el Evangelio, que ahora yo vivo de acuerdo al Evangelio. ¿Y qué es esto? Pues que vivo de acuerdo a Jesucristo, que vivo en Jesucristo, que me voy transfigurando en Jesucristo, que me voy configurando con Jesucristo, que voy viviendo a la manera de Jesucristo. Esto quiere decir que vivo con amor, vivo con misericordia, vivo con humildad, vivo con mansedumbre, vivo con paz, vivo con gozo, vivo con entrega, entregando mi propia vida a Dios y a los demás. Vivo en el amor y en la verdad. Empiezo a vivir Jesús-mente, empiezo a vivir a la manera de Jesús, empiezo a vivir en el Evangelio de Dios, en la gracia de Dios, en la voluntad de Dios, y ahí se va realizando mi vida, ahí se va realizando mi existencia. De manera que vivir el Evangelio es vivir una transformación personal, pero con esa transformación personal también una transformación social, una transformación exterior de las personas, de las circunstancias, de las realidades que me llaman a hacer algo. Yo puedo hacer algo en el nombre de Dios. Yo puedo hacer algo en el nombre de Jesús, y lo puedo hacer con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Puedo amar, puedo perdonar, puedo ser honesto, puedo servir, puedo dar la mano, puedo ayudar a alguien, puedo dar de comer a alguien, puedo levantar a un caído, consolar a un triste, puedo romper las cadenas de un esclavo. Sí, en el nombre de Jesús podemos hacer muchas cosas buenas de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Se nos ha dicho: conviértanse y crean en el Evangelio. En otras palabras, nos están diciendo: conviértanse al Evangelio, es decir, vivan el Evangelio, es decir, vivamos esta gracia, vivamos este don, vivamos este amor, vivamos este poder, que nuestra vida sea una vida nueva en el Señor. Amado Señor, gracias por tu palabra y gracias por convertir nuestros corazones hacia ti. Derrama tu Espíritu sobre nosotros y sobre todos, para que sigamos siendo transformados por tu palabra,
por tu presencia y por tu poder. Regálanos una conversión de corazón y una conversión de nuestra vida al Evangelio de Jesucristo, que se vea no solamente en palabras, sino también en obras, que se vea no solamente en buenas intenciones y sentimientos, sino en buenas decisiones, en buenas acciones, en buenos hechos que dan testimonio de nuestra conversión hacia ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos y hermanos, gracias por su compañía. Si les ha gustado este programa, oremos para que el Señor nos siga bendiciendo a todos. Démosle me gusta, démosle compartir para que llegue a otras personas y sigamos juntos creciendo en esta conversión a Dios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén.